Shalom, shalom. ¿Cómo están? Buenas tardes. Acá en Argentina estamos a la tarde. En otros países no sé horarios, pero acá en Argentina 5 de la tarde PM. Bueno, bienvenidos. Un gusto estar de vuelta con otra para allá y otra enseñanza, a ver qué Adonai nos habla, ¿no? Y acá estoy con mi esposa. Shalom, shalom, bendiciones, bendiciones, pastor. No vamos a darla para allá, vamos a dar las parábolas. Empezaste muy bien. Qué lindo. ¿Dije para allá? Sí. Lo hago a propósito, seguramente. Seguro, sí, Sí, seguro sí. para ver si están atentos los Obvio, hermanos. Claro, obvio. para que ahí en los comentarios digan, no, pastor, no, ¿qué para allá va a dar? Obvio. Vamos a hablar sobre las parábolas. Qué bueno poder estar juntos una vez Acá más. me dicen, me había mandado un mensaje, hoy el Día de la Bandera, dice. Ah, cierto, Qué hoy cosa, ¿no? estamos de festejo, Qué ¿sí? cosa. Nosotros no festejamos eso, pero No, es el hay Día de la gente que Independencia en ahí están realidad, diciendo, ¿no? sí. Día de Independencia, El 9 de julio aquí pero en Argentina es el Día de la Independencia, así que nosotros estamos... estamos independizados con Yeshua, ¿sí? Amén. Nosotros tenemos otra ciudadanía también, qué lindo, qué bueno. Y bueno, vamos a saludar allí a los hermanos, pueden estar así compartiendo como siempre, les animamos en los comentarios que nos digan desde dónde nos están viendo y vamos a estar hablando hoy de una parábola muy linda que allí lo pusimos en el título, la parábola sobre Yeshua, el pan de vida. Así que vamos a saludar allí a los hermanos. Tengo acá el celular. Shalom, shalom, Kaylin, shalom, bienvenida. Bienvenida también Moni, shalom, Patricia. Aquí Kaylin dice desde Costa Rica. Allí dice que son las 2 de la tarde. Sí, Hay diferencia, hay diferencias. hay una diferencia horaria, pero mínima. Qué bueno, qué bueno. Bienvenidos y Adonai los Bienvenidos. bendiga a todos. Y bueno, hoy vamos a hablar una hermosa parábola que Adonai nos dejó, ¿no? Para poder valorar la palabra y qué es el significado, ¿no? De esas parábolas que Adonai nos ha dado. Y esta que vamos a tocar hoy es el pan de vida. Y vamos a ver por qué esa alegoría, ¿no? Que Yeshua nos hablaba, ese pan de vida. Yo pensando muchas veces, ¿no? Adonai nos habla de ese pan que es nuestro alimento cotidiano, ¿no? Que a veces falta y estamos preocupados, ¿no? De lo que es físico, pero a veces nos descuidamos de ese pan cotidiano que es la palabra, ¿no? De Adonai, de alimentarnos y que Él nos sustente, ¿no? A través de esa palabra. Y yo pensando en eso, en esas enseñanzas, ¿no? De la parábola esta que nos toca hoy, ¿qué hablaba Yeshua, no? Porque hablaba de una profundidad que significaba mucho para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y esa palabra que nos dejaba está basada en lo que Adonai quiere para nuestras vidas, que es lo que Él vino a suplir en nuestras vidas. Y muchas veces vemos que dice es el pan, ¿no? O la vid. Y vamos a ver, porque eso también se ha tomado diferentes formas, ¿no? El pan y la vid se han tomado de diferentes formas. Pero ¿por qué Él habla de ese pan? ¿Por qué nosotros tenemos que alimentarnos de esa palabra y mismo de Yeshua lo que nos ha dejado, ¿no? Y acá nos habla en Juan 6, 22 al 59. Voy a leer un... Sí, vamos a leerlo leyendo en la Reina Valera y después lo vamos a ir viendo en detalle, ¿sí? Con el textual en hebreo. Vamos a empezar desde el versículo 25, hermanos. Sí. Yo les voy a comentar, la parábola empieza en el 22, porque Ajá. está hablando, mismo esta parábola está hablando de las multitudes, ¿sí? Cuando Él alimentó a los 5.000 hombres, que alimentó con panes, decía que eran panes y 2 peces. ¿Cuántos panes eran? 5 panes. Y mismo cuando Él habló que esos panes eran pocos, probó a ver qué fe tenía, qué emuná tenía el pueblo. Y Él multiplicó. Ese fue el milagro
de esos panes que Yeshua multiplicó. Y ese beneficio, que era material, ¿sí? Porque ellos comieron, se saciaron, pero acá ahora, ¿sí? Porque la gente, dice que en el verso 22 al 24, la gente lo estaba buscando, ¿sí? Lo estaba buscando a Yeshua para no aprender, sino lo estaba buscando para pedirle, ¿sí? Por el milagro. Por lo que ellos necesitaban humanamente, ¿sí? Y Yeshua le habla del pan de vida y de ese sacrificio que uno tiene que hacer para poder tener, no físicamente, sino espiritualmente, ¿sí? Del Ruach HaKodesh. Amén. Vamos a leerlo a partir del 25. Vamos a leer entonces. Dice así la palabra. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Yeshua y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Elohim el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Yeshua y les dijo: esta es la obra de Elohim, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo: de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Yeshua, el hijo de Joseph, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Y Yeshua respondió y les dijo: no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Elohim. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Elohim, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Yeshua les dijo: de cierto les digo,
si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Amén. Bueno, vamos Amén. a estar viendo qué nos habla, ¿no? Porque aquí hay mucho que Adonai nos está hablando, ¿no? Primero, él está hablando porque le preguntan, sí, Rabí, le están diciendo, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Primero, ¿no? Porque ellos no lo vieron. En ningún momento lo vieron cuando llegó. Ellos estaban buscándolo y no lo encontraban. Entonces Yeshua en ese momento les responde amén, amén, que significa, ese amén, amén, significa de cierto os digo. Repite 2 veces. Por eso esa palabra se toma amén, amén, como que eso lo está hablando Yeshua como un afirmar algo, ¿sí? Entonces Yeshua les dice, yo les digo, ustedes me buscan porque vieron las señales. ¿Qué es lo que dijo? Me buscan porque ustedes vieron las señales. ¿Qué señales se está refiriendo? Se está refiriendo que el pan que ellos comieron cuando hicieron la alimentación de los 5.000. Entonces aquí está diciendo porque comieron el pan y se saciaron. Y le está respondiendo Yeshua en algo importante. Que no solamente de ese pan uno va a vivir, ¿sí? Primero, uno vive alimentándose primero de la palabra de Adonai, de escucharlo, atesorar la palabra en nuestro corazón, en nuestro ser. Cuando decimos corazón es lev, es nuestro ser, en nuestro entendimiento, porque nosotros podemos escuchar la palabra, podemos oírla, podemos hablarla, pero una cosa es hablarla, oírla, y otra es ejecutarla, hacerla. Porque nosotros podemos hablar mucho, pero dice que del corazón hablan los sentimientos de la boca. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es saciar nuestro ser. Muchos dicen alma, ¿sí? No es el alma, sino es nuestro ser, nuestro entendimiento y nuestro nefesh, que somos vida. Entonces necesitamos saciarla. ¿En qué forma? Escuchando, haciendo la palabra de Adonai. Por eso le está diciendo que no solamente de pan, ¿sí? Ellos se saciaron, pero ellos no se iban a saciar con solamente de pan, sino que necesitaban saciarse de lo que Adonai tenía para ellos. Entonces, está diciendo en el verso 27, yo traje, dice, algo importante, no la comida que parece, ¿sí? Que perece, que parece ser buena, pero esto de comer, a la larga se gasta esa comida. Esa comida no es para siempre. Pero dice que la comida que se establece para vida, y para vida olam, ¿sí? Esa vida olam significa los tiempos de Adonai, los tiempos ocultos de Adonai, que esos son los tiempos que solamente lo conoce Elohim, no lo conocemos nosotros. Entonces por eso dice vida eterna, pues son los tiempos tanto en este tiempo olam, en el mundo, como la venidera, como se dice.
Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Para tener vida, y vida olam, esa vida eterna, necesitamos aprender y hacer la palabra de Adonai. Como la hacemos ejecutando esa palabra. Y dice que el Ben Haadam, el Hijo del Hombre, vino para darle de ese pan. Y dice, porque Él selló él selló ese pacto que Él vino a hacer. El sello es de Adonai, ¿sí? De nuestro Padre, Elohim, nuestro Abba. Para que nosotros tengamos ese sello, tenemos que cumplir lo que Él, Adonai, vino a hacer. Tanto para vida, ¿sí? O como para muerte. Entonces, si lo queremos para vida eterna, es cumplir lo que Adonai quiere en eso. Entonces dice que Él les dijo a las personas estas que tenían que tener una vida nueva, ¿sí? Comer, ¿sí? Para poder tener esa vida eterna. Entonces acá Él estaba hablando y en el verso 28 le dice les dijeron, ¿qué haremos para trabajar las obras de Elohim? Y él responde, Yeshua, y le dice, esta es la obra de Elohim, que se afirmen, porque él que le envió, ¿quién le envió? Elohim envió a Yeshua, ¿sí? Entonces se tienen que afirmar, dice. Entonces está hablando de algo que nosotros tenemos que hacer en esa palabra, ¿no? Afirmarnos. Es interesante porque actualmente pasa lo mismo, ¿no, pastor? El hecho de venir multitudes al Señor por los panes, por los peces, como quien dice, por los milagros, pero ahí Yeshua utiliza, ¿sí? Eso que ocurrió recientemente de esa multiplicación y de ese pan que ellos habían comido, para empezar a hablar de Él mismo como ese pan que todo ser humano necesitamos para no morir, para vivir, para ser alimentados por ese pan de vida. Quiero añadir algo, pastor, en Amós 8:11 dice, he aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Adonai. Amén. Y hay algo que sigue hablando Yeshua aquí en el verso 30. Y le preguntan, ¿sí? Mismo le preguntan ellos y le dicen, ¿y qué señales harás para que veamos y que nos afirmemos? ¿Qué obras harás tú? Y Yeshua le responde, dice, nuestros padres, está hablando de los antepasados, comieron el maná en el desierto con esto, dice, está escrito, pan del cielo les di de comer. Y eso lo vamos a buscar, ¿sí? Claro, eso está en la Torá. Está ¿sí? en la Torá. Está en el Vamos a ver, está en Antiguo Éxodo. Testamento. Éxodo está, porque le dio de comer en el desierto. En Éxodo 16, 4, 36, Dios provee maná a los israelitas en el desierto para satisfacer su hambre. Y Yeshua se está refiriendo, ¿sí?, a ese evento que está en Juan 6, 31 al 33, que está diciendo el pan verdadero, ¿sí?, que desciende del cielo, está siendo el mismo, ¿sí? Y hay algo también que nos está hablando de un pan. Recuerdan también que en Levítico 23 está, en 5 al 8, dice, se describe la fiesta de panes sin levadura, que comerán la
que la Pascua, ¿se acuerdan que era de los israelitas? ¿Sí? Que es Pesaj, ¿sí? Claro. La liberación de Egipto, ¿sí? Del pueblo de Israel, de la esclavitud. Entonces, Yeshua, ¿qué vino a hacer? Vino a representar a sí mismo, ¿sí? Como el pan de vida, ¿sí? Claro. Que Él nos ofrece esa libertad, esa forma de salvación, ¿sí? Que viene a todos aquellos que creen en Él. Yeshua. Hay una cosa que es interesante en cuanto a eso de Pesaj, de Pascua, porque recuerden que en Pesaj, esto es para los nuevitos, no se puede comer, ¿sí? Pan leudado, ¿sí? Entonces hacemos las matzá y entonces las matzá representan a Yeshua, ¿sí? Porque todo lo que es levadura tiene como simbolismo el pecado. Entonces Yeshua es también representado por justamente esa fiesta de panes sin levadura que hacemos en Pesaj durante 7 días, ¿sí? De comer panes sin levadura y sacando la levadura de nuestras casas también. Amén, amén. Y aquí estamos viendo, ¿no? Que está representando Yeshua, ¿no? Esa libertad. Y acá en el verso 35 dice Yeshua se declara a sí mismo, ¿sí? Como fuente de vida y sustento, ¿sí? Para nuestro ser. De parte de Adonai viene ese sustento. Y el que viene así, ¿sí? Dice, el que viene a mí no tendrá hambre. Entonces Yeshua está prometiendo a aquellos que vienen a Él, encontrarán esa saciedad, ¿sí? Esa satisfacción de saciar, pero no solamente su alma, su ser, como queramos decir, sino en plenitud, en presencia, en ese favor que Adonai tiene para nosotros. Aparte es hermoso también este tema del pan porque hay una cosa muy interesante en cuanto a los panes del tabernáculo, ¿sí? Porque esos 2 panes, ¿vieron cuando se colocaban en la mesa de la proposición? Se colocaban 2 panes, ¿sí? ¿Y saben cómo se llamaban esos panes? Sí, se les conoce como los panes de la preposición. Pero en realidad, cuando vamos al hebreo, significa pan del rostro. Pan del rostro. Así que imagínense qué simbolismo tan hermoso esto de justamente los panes allí en el tabernáculo representando a Yeshua, el pan de vida. Amén, amén. Bueno, entonces está hablando de ese pan que nos va a dar saciedad y va a ser algo que no es para satisfacer nuestra vida, sino que es para saciarnos verdaderamente, para alimentarnos, ¿no? ¿sí? Porque Adonai no nos va a dar algo para comer y ya está, claro, sino que es algo para alimentarnos y que nosotros podamos estar conforme y que nuestra vida, nuestro ser, nuestro entendimiento sea transformado. Entonces esa es la forma. Y hay algo que está hablando que es juzgado, ¿sí? Por los perushim, por esos fariseos. En el verso 38 está diciendo que Él descendió del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad de el que le envió. Él está citando, sí, mismo sabemos que está citando palabras que están en el Tanaj y que está mismo en la Biblia. En el Antiguo Testamento, sí, en el Antiguo claro. Testamento. Entonces aquí está diciendo Yeshua que nos enseña, ¿sí?, que su misericordia es cumplir la voluntad de Elohim. Y el Padre es ese poderoso, ¿sí?, ese libertador, como fue libertador del pueblo de Israel en todas las ocasiones para salvación humana. ¿Sí? Esa forma de Elohim de ayudarnos fue representando, ¿sí?, a Yeshua. Amén. Y vamos a seguir viendo dónde encontramos cosas. Sí. Un minutito, quiero saludar allí a los hermanos y a los que nos están saludando por Facebook, Pactor. Vamos a estar saludando. Allí está Kaylin, que dice amén, Moni también.
Amén. Patricia Álvarez dice, en la obediencia está la bendición. Amén. Sí, Patricia. Está está Melissa. Shalom, shalom, hermana. Un abrazo grande así también a Leo y a Dafne. Y qué hermoso poder estar compartiendo hoy este mensaje en este tiempo, porque realmente hay, por allí había un mensaje que decía, ¿qué pan te estás comiendo? ¿Sí? Hay muchos tipos de pan, ¿no, pastor? Amén. Que se están comiendo por allí, en las redes sociales, en lugares que son panes duros, panes viejos, que no es pan fresco, ¿sí? Que son panes que realmente no alimentan y no es el verdadero pan de vida, ¿sí? Y la palabra verdadera, porque Yeshua es la palabra. Vamos a ver también asociar algo, ¿sí? Asociar Amén. con Proverbios, ¿sí? En Proverbios encontramos, ¿sí? Que lo hemos estudiado, ¿sí? Proverbios 9, del 1 al 6, habla de la sabiduría, que describe como una mujer que ofrece pan y vino a aquellos que la buscan, ¿sí? Eso que se está refiriendo. Yeshua representa a sí mismo como la sabiduría misma, ¿sí? Personificada, que ofrece vida y salvación a todos aquellos que quieren y que creen, que es creer, tener es fe, emuná. Porque se recuerdan que la emuná es lo que uno se representa como creencia, pero no por fe, ¿sí? La fe es una cosa. Tener fe es decir, puedo tener fe en las cosas, puedo tener fe en algo, pero la emuná nace, ¿sí? Adentro nuestro, y no nace de nosotros, sino que eso lo pone Dios, Adonai, ¿sí? Lo pone en nuestras vidas. Entonces ese creer en Él es emuná, porque de la única forma que nosotros podemos tener emuná es teniendo cómo piensa Elohim. ¿Cómo podemos tener ese pensamiento? Piensen ustedes cómo podemos tener ese pensamiento. Ese pensamiento no viene por nosotros, ¿sí? Ese pensamiento viene cuando nosotros dejamos que el Ruach, el Espíritu de Adonai, venga sobre nuestras vidas. ¿Sí? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que venga. ¿Cómo viene? Abriendo esas puertas, como dice, con forma, con acción de esa gracia, que es ese favor que Adonai nos dio. Porque si no tenemos esa forma de pensamiento, no vamos a poder crear absolutamente nada, porque la fe, dice mismo Pablo, es muerta. Sí, la fe de este mundo. Entonces tiene que ser una emuná con obras de ¿quién? De el Altísimo, de Elohim, ¿sí? De Dios. Entonces eso es lo que vamos a ver en esto. Él se está refiriendo que ese pan que está hablando en esta parábola de vida se destaca a la importancia de la emuná, de la que forma dependiendo, ¿sí? De Elohim mismo, de Dios, para verdaderamente ser perfeccionado, ¿sí? ¿En qué? En la parte superficial, no. Mirando nuestro interior y mirando nuestra forma, cómo estamos, para poder esa emuná tenerla verdadera, firme. Porque si nosotros estamos superficialmente, estamos, como se dice, liviano, en una fe que nosotros decimos tener fe, pero cualquier vientito nos tiró. Entonces, esa emuná es algo que representa una supervivencia de la parte de la parte del Ruach espiritual, ¿sí? Y eso es lo que nos va a llevar a una salvación, porque dice que ese tiempo olam, ¿sí? Ese tiempo eterno, ese va a ser cuando nosotros podamos comprender todas las cosas. ¿Y qué vamos a hacer en nuestras vidas? Vamos a tener un cambio. Ese cambio va a ser para bien.
Entonces, todas las cosas que puedan venir no te van a tocar, no te van a molestar porque vos estás firme, como dice en la roca, firme en un lugar que vos estás, no te vas a caer. Verdaderamente uno piensa, ¿no? Decir, estoy en la roca, estoy en Jesús, estoy en Yeshua, estoy en la roca. Pero esa roca a veces se mueve. Pueden venir vientos, Entonces, tempestades. eso es lo que está hablando. Cuando nosotros tenemos el pensamiento de Adonai, no nos mueve absolutamente nada. Entonces, nos está hablando de algo, un deber que nosotros tenemos que tener, un conocimiento que tenemos que tener. Algo que viene no de nosotros, sino que depende de Elohim. Depende de Dios. ¿Para qué? Para buscar esa satisfacción que nosotros necesitamos para alimentarnos. Tanto de ese hambre, ¿sí?, que uno dice espiritual, ¿sí?, ese hambre que uno a veces tiene, que dice, yo veo las cosas y nada viene a mi vida, nada me sale bien. Entonces, en Él está, ¿sí? Dice que la palabra que en Jesús, Yeshua, es ese pan de vida, el que ofrece vida eterna, salvación, ¿sí? Y debemos poner nuestra emuná, nuestra fe, ¿para qué? Para experimentar la plenitud que Elohim nos va a dar, porque no nos va a dar algo que nosotros no podamos soportar. Él siempre da pruebas, pero hay algo importante en esto. Ahí estábamos viendo que él está hablando que él es, en el verso, cuando dice si no coméis la carne. claro, ¿sí? está hablando de la carne. En el 53. Porque después nos está hablando de los perullín, que está hablando de los fariseos, y él le está hablando... Desde el 51 dice. El 51, está hablando que yo soy el pan el pan vivo, que descendió del cielo. Vos lo tenés vamos a decirle a los hermanos, vos lo tenés desde la textual. El de la textual. Desde el hebreo textual. Y si me trabo, perdónenme porque está textual, ¿sí? En el hebreo. Yo soy el pan que vivo, que descendió del cielo. Si un hombre come de este pan, vivirá para siempre, dice. Y el pan, dice, que yo daré es mi carne, la que yo daré para vida eterna, para la vida olam, ¿sí? Aquí es importante. Esto es un sacrificio, ¿sí? No es algo que uno dice, yo creo en Jesús, creo en Dios, creo en Yeshua y ya está todo bien porque ya creo. Pero él está hablando de un sacrificio. Él hizo un sacrificio. De su sacrificio. Está hablando de un sacrificio que nosotros debemos sí tener. Porque nosotros, dice mismo la palabra, dice que el pueblo va a tener aflicción. Entonces, cuando dice eso, dice, ay del que me niegue. Entonces, él está hablando que el que come de mi carne y bebe mi sangre, está hablando de un cuerpo, ¿sí? Porque ellos mismos, los perullines, está hablando, ¿cómo está hablando esta persona? Está hablando de diciendo comer carne y sangre, que está prohibido en la Biblia. ¿Se entiende? Claro, está prohibido, dirían, es algo canibalismo. Entonces no se puede estar pensando con los ojos humanos, sino que tenemos que estar pensando con los ojos espirituales. Ellos no entendían. Sí, exactamente, los ojos espirituales, por eso es una alegoría, una parábola. Él está hablando que eso es carne y sangre, que está hablando de un sacrificio que nosotros hacemos ya siguiendo el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús. Él como Cordero de Dios, entregó su carne y su sangre como holocausto, y ese sacrificio nosotros lo tenemos que asimilar, lo tenemos que recibir para ser hijos también. Podemos ver en las cartas de Pablo, podemos ver en Pedro, Lucas, Marcos, todo lo que
nos dejó y lo que está en el nuevo pacto, todo eso está hablando de persecuciones, ¿sí? Está hablando mismo también en diferentes partes de la Biblia, también podemos ver en Apocalipsis persecuciones. Entonces, nosotros que somos los que seguimos, estamos juntamente crucificados con Él. Exacto. ¿Se entiende? Entonces es un sacrificio que uno hace. No solamente porque nosotros decimos, seguimos a Yeshua, seguimos a Jesús, ya está. Vamos a tener vamos a estar con, como dicen, con carros nuevos, con todos los billetes encima de dinero, con la mejor casa, prosperidad. ¿Cuántos maestros de prosperidad, no? Vamos a estar llenos de dinero, con lo mejor, anillos, sí, todo. Como venían los predicadores con sus cadenitas de oro, sus anillos, alianza, mostrando sus calzados brillantes. Querido, no es esa. Esa no es. Esa es la barata que te vendieron. ¿Sí? Seguir a Yeshua es seguir a Jesús, ponerse en la piel de Él, el cuerpo de Él. Ir a los necesitados, ir a las personas que necesitan, darle a los necesitados, ayudar a los que necesitan, que se están muriendo vivos, tanto de hambre física como espiritual. Y emocional también. Entonces, ese sacrificio que está hablando, no está hablando de un sacrificio de comer y beber de una carne de un animal, porque mismo los sacerdotes sacrificaban los animales, comían de esa carne, porque de hecho ellos comían lo que elegían, no todo era quemado en el sacrificio, y la sangre era rociada alrededor del altar. Entonces era un sacrificio. Por eso él está haciendo una alegoría de lo que él vino y también lo que sufrió, ¿sí? Ese sufrimiento. Por eso el que dice, el que come mi carne y bebe de mi sangre estará en mí y yo estaré en él. Y verso 58 dice, este es el pan que de los cielos desciende, no como comieron sus padres el maná, que están muertos. Todo el que come de este pan vivirá para siempre. Y esta palabra dijo en la congregación enseñando en Capernaum, en Kefar Nahum. Él está hablando de que algo importante estaba pasando. Que el que no escuchaba, no tenía los oídos abiertos para escuchar, iba a ser muerto también como los antepasados, porque no creyeron en él. ¿Sí? Los mismos fariseos que no creyeron en él iban a ser muertos iguales que los padres de la antigüedad. ¿Se entiende? Porque no creyeron. Entonces, después viene algo después de la muerte, ¿sí? Y la resurrección. Entonces, él está hablando de ese tiempo Lam, el tiempo oculto, ¿sí? El eterno. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que tener que hacer? Primero, ponernos verdaderamente como dice la palabra. La palabra nos está exhortando a que nosotros tenemos que seguir los pasos de él. A ver, muchos dicen, son masoquistas, ustedes quieren morirse. A ver, Yeshua dice algo, que si nosotros seguimos a él, aunque vengan cosas a nuestros cuerpos, vivirás. ¿Sí? Justamente con él, juntamente con Yeshua. Entonces, nunca podemos decir que nos va a pasar algo mal. Puede pasar algo mal terrenal, pero tenés ganancias en los cielos, dice, esa es la palabra. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir tranquilos en la tierra y tener ganancia? Es vivir sinceramente. Vivir lo que dice la palabra. No ser doble faz. Digo una cosa y hago la otra. Eso es lo que Adonai nos está diciendo. Si nosotros comemos ese pan de vida,
nosotros vamos a ser como Él, Ujú. vamos a actuar como Él. Entonces, de esa forma no nos va a doler lo que nos hagan. Porque Ujú. muchas cosas nos duelen porque lo pensamos en carne. Entonces, si lo pensamos en frío, que esta persona que nos está haciendo daño, en lo que nos digan, cuando vamos a hablarle, a predicar o lo que sea, no nos importa que nos haga daño, porque sabemos que esa persona no sabe lo que hace. Ujú. Pastor, hay algo interesante porque lo que recién dijiste, el hecho en Corintios, cuando habla también de los panes sin levadura, dice, ustedes sean como esos panes sin levadura de hipocresía, sino de sinceridad y de verdad. Y esto es lo que Yeshua nos enseña. Por eso dice aquí, continuando este texto en Juan 6, una de las cosas interesantes que dice en el versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Interesante. Es decir, las palabras de Yeshua fueron muy duras y muchos se volvieron, no en Teshuvá, sino en Meshuvá. Se volvieron atrás, se alejaron de Yeshua, porque el hecho de decir Yeshua, yo soy, y el que come mi carne y bebe mi sangre, para ellos será muy fuerte. Y es importante entender la alegoría. Por eso, como las parábolas, Yeshua decía, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Oídos todos tenemos, pero no todos oímos, ¿sí?, las verdades del reino. Entonces, es importante ver la alegoría acá. Y por eso Yeshua decía, ¿sí?, que y acá dice el versículo 63, dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, que las palabras sin el espíritu no dan vida, no dan una vida nueva, no dan un nuevo nacimiento. Por eso ahí también está la alegoría y esa comparación de ese maná natural que los padres comieron y murieron, y ahora el comer a Yeshua, recordemos que Yeshua es la palabra de Dios hecha carne. Comer de su palabra, comer cada día, pero no solamente letra, sino llenos del Espíritu, teniendo comunión con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh, que es ni más ni menos que el Espíritu del Padre. Entonces, allí esas palabras, como dice este versículo 63, pastor, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. Amén. Tú sabes que hay veces me sorprende cuando uno habla, ¿sí?, del nuevo pacto. Me sorprende. Creo que se había hablado que la Biblia, la palabra de Adonai, la palabra, es toda una. Toda una. No tiene una separación. Ni el antiguo ni el nuevo. Es toda una misma. No es que hay un corte entre medio de las dos y que hay una división de hojas, ¿sí? Está añadida esa ¿Sí? hojita que dice Todo Nuevo eso, Testamento. Todo eso significa que lo que nosotros estamos teniendo, si nosotros tenemos un cambio de vida, nosotros decimos, tenemos Torá. ¿Qué es la Torá para los nuevitos? Lo que está en el principio, Génesis, ¿sí? Y tenemos, ¿qué más? Éxodo, tenemos Levítico, Deuteronomios, Números y Deuteronomios, ¿no? Uh-huh. Que es el Pentateuco, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso es la Torá.
las instrucciones. Todo eso tiene tanto leyes como estatutos, normas cotidianas que el pueblo tenía que tener porque si no era desordenado. Entonces, todas esas normas y estatutos que había, todo eso lo puso Moisés de parte de Elohim. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda hacer las cosas conforme a esa voluntad que quería Adonai. Entonces, todo eso estaba escrito como las leyes de ahora. Las leyes de ahora, nosotros tenemos estatutos, leyes y tenemos un montón de cosas agregadas en cada país. Si uno comete algún pecado, digamos así, infracción, ¿sí? Algún pecado, vamos a ser juzgados. Si uno hace algo malo, va a tener una cárcel o va a tener algo que hacer, ¿sí? Una multa. Una multa, va a tener algo que está puesto como un juez. Entonces, ¿qué puso Adonai? Jueces. Por eso están los estatutos, las leyes, las normas cotidianas, lo que no debían hacer, lo que tenían que hacer y todas las cosas que puso. Después están los mandamientos, 613 mandamientos que no son para todos. Cada uno tiene los sacerdotes, los reyes, ¿sí? Mismo, las responsabilidades de los varones, la responsabilidad de la mujer, todo lo que tiene que haber estaba expuesto para que el pueblo pueda saber y hacer. Entonces, ¿qué es lo principal? Que siempre se recalca. ¿Qué es lo principal? Piensen. Dice, amarás a tu Dios primero sobre todas las cosas, ¿sí? No tendrás, ¿qué? Ídolos, ¿sí? No tendrás ídolos. Esos ídolos pueden ser cualquier cosa, no una estatuilla. Cualquier cosa puede ser un ídolo en tu vida. Que pase el primer lugar si no amás primero a Elohim. Entonces, después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que dice que es igual que la primera. Entonces, hay cosas verdaderamente que a veces me sorprenden. Mensajes hirientes, mensajes con falta de respeto, mensajes con agresiones. Si decimos seguimos Torah, leyes, que seguimos mandamientos, tenemos que cumplirlos. ¿Qué es lo que hizo tanto Yeshua, Jesús? ¿Qué es lo que hizo? Cumplirlas. Él estaba en contra de las leyes que eran de los fariseos, de los humanos, de los rabinos, y de los rabinos y de todas las leyes que estaban impuestas sobre esas cosas. ¿Sí? Entonces, si volvemos a las leyes que estaba en Yeshua, que estaba y decía que estaba en contra, esas leyes estamos haciendo mal. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros hablamos, no estamos hablando de cristianismo. Estamos hablando de un cambio de vida. Si uno no quiere tener ese cambio de vida y quiere ser un hipócrita, fariseo, ¿sí? Quiere ser un hipócrita, un fariseo y un mentiroso, entonces es problema de él. Si no quiere tener una nueva vida, viviendo una vida sincera, como dice la palabra, no es cristianismo. Es vida verdaderamente como vivían los hijos de Israel. Los primeros discípulos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los seguían? Porque los primeros discípulos eran judíos. Después Pablo fue a los gentiles, a predicar a los gentiles. Entonces evangelizó, ¿quiénes? Los gentiles, para que ellos también sean aceptos delante de Adonai. Entonces no hay una división. Pablo estaba en contra del fariseísmo. Yeshua estaba en contra del fariseísmo. ¿Se entiende? Entonces, ¿vamos a ser fariseos de vuelta? ¿Vamos a volver a tomar ese fariseísmo? ¿O vamos a ser genuinos delante de la palabra? Porque, ojo, si vos decís, yo sigo Torah y no crees en Jesús, en Yeshua,
Yehoshua, y el otro no lo digo porque no corresponde, porque varios nombres siempre se dicen, ¿sí? Pero los verdaderos nombres están escritos en la palabra. Yeshua y Yehoshua. Y ese nombre, sobre todo nombre, dice la palabra. Si no crees en ese, dice que no vas a ser salvo. Dice que es el pan de vida. Entonces, todas las cosas que nosotros podemos hacer para este mundo tienen que tener un fruto que se llama el fruto del Espíritu, del Ruach. ¿Cómo le dice? Gálatas 5:22. Cada vez que se hagan algo en contra de un hermano, en contra de Dios, lean Gálatas. Y lean qué es lo que dice los frutos que tenemos que tener. De esos frutos es el que habla la persona que verdaderamente tiene un cambio de vida. Si nosotros decimos tener un cambio de vida, tengamos un cambio de vida. Si no, no lo vamos a tener. Y nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y haciendo lo que no debemos hacer. A ver, primero, ¿por qué tenés que tener el Facebook privado? ¿Restringido? Sí, ¿para qué? Y- ¿Qué ocultás? Sí, no sé. Privacidad para qué, para decir, para que no me vean lo que yo tengo. Te conocen, ¿eh? Si vos mirás directamente en Google todo, te conocen ya, ¿eh? Busca tu nombre y es capaz que estás ahí, ¿eh? Te conocen, entonces ¿para qué el Facebook lo tenés bloqueado? Sí, cuando te ofendés con alguien, ¿para qué lo bloqueás? En vez de pedir perdón, como dice la palabra, y arreglarse entre hermanos. ¿Para qué bloqueas a la otra persona? ¿Será para despotricar ¿Sí? contra el hermano qué para que no lo bloqueas vea? en el celular a la otra persona? ¿Sí? ¿Para qué? Entonces, fíjense, hay gente que es agresiva. Hay gente que es agresiva. Hay gente que te insulta, te dicen de cosas y tenés que bloquearlos. Porque son maleducados. Y esas personas no son creyentes ni siquiera en Jesús. ¿Sí? Si no conocen, dicen que creen en Yeshua, pero no conocen ni el nombre de Jesús. Parecen gente nueva. ¿Entendés lo que te quiero decir? Del mundo. Gente que no conoce el nombre, pero ni siquiera tiene conocimiento de lo que está haciendo, de insultar a la otra persona. Entonces lo tenés que bloquear porque son maleducados. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de las personas que verdaderamente dicen ser verdaderos, hacedores de la palabra. Entonces, si somos hacedores, ¿sabes cuál es la palabra? Decir hacedores de la palabra. Hacerla. Hacerla, vivirla. Que cuando vos estés en tu casa, cuando vos estés en tu vida cotidiana, no seas como los hipócritas. Es duro, pero si yo no te lo digo y yo no te exhorto, ¿para qué me sirve que hablarte que Yeshua es el pan de vida? ¿Para qué te sirve? Te endulzo los oídos. El cambio tiene que venir del corazón. Si no viene del corazón, nosotros podemos decir todo lo que digamos, pero esos tiempos solam, esa vida eterna, no va a estar, porque sos falso. Y si sos falso, no sos íntegro delante de Dios. Entonces eso es confrontarte a la realidad. Cuando yo tenía errores malos, me los dijeron. Entonces yo los hice, los reparé. Porque no lo conocía, rectificar, que estaban mal. ¿Se entiende? Tener entonces, un espíritu enseñable. Si vos conocés, vos te van a decir, esos errores no corresponden. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener. El conocimiento, dice Pablo, que envanece. ¿Sí? Pero el conocimiento con sabiduría, entendimiento, conocimiento, eso lo que te va a dar es vida eterna.
¿Entendés? Porque todo eso lo vas a atesorar en tu corazón. Y cuando vos atesorás la palabra de Adonai en tu corazón y actuás con la palabra de Adonai, no vas a ser juzgado. Porque el que va a ser juzgado es el que no lo está haciendo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos aplicar. Cuando decimos aplicar Torah, ¿qué significa aplicar Torah? Vivirla, vivenciarla. Vivirla, ¿sí? Verdaderamente hacerla cotidianamente y no ser como los hipócritas decía mismo la palabra. Entonces, esas son las cosas que debemos hacer. Seguramente después va a haber mensajes. Sí, seguramente. Pero y bueno, yo lo que hago es la voluntad de Adonai. Es importante. Y lo que hago la voluntad de Adonai es esto. hablar y que decirte el pan de vida, Yeshua, que Él vino a cumplir y Él vino a hacer y Él sufrió por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. Esa vida que verdaderamente nosotros debemos tener. ¿Cuándo? Nosotros partamos. Sí, no la tenemos comprada, ¿eh? Mirá que todo lo que vos pagues ahora y compres ahora, como muchos, he visto una vez, uno decía, comprate un lugar en el cielo, ¿sí? Y pagabas. Hasta en esa te venden ahora, ¿viste? Te venden lugares en el cielo, está bárbaro. Hasta esa se buscaron. Una silla increíble. en Pero las bodas. Sí, hay gente que te vende hasta todo. lo que no podés comprar, ¿no? Pero si no haces rodilla y adoración, que la adoración, ¿saben lo que significa? Es postración. Adoración es postración. Ponerse directamente delante de Elohim y poner tu causa. Es poner tu causa en juicio para uno estar libre de pecado. Entonces, esa exposición es la que nosotros debemos hacer a veces y decir, Padre, ¿estoy limpio delante de tus ojos? Postrarnos. ¿Sí? Eso es lo que Adonai busca a veces, postración. Siempre, no a veces. No, a veces, siempre. A veces lo busca. ¿Y sabes qué? ¿Qué hacemos? Miramos para allá. Miramos para otro lado. Y sí, creo que este mensaje es tan edificante porque hay cosas de las que no se hablan y son tan necesarias, ¿sí? Son tan necesarias de ver, de escuchar. Aunque, como decía ahí el pastor, no tiene nada que ver con... Es todo lo contrario a endulzar los oídos, ¿sí? Pero como por allí también escuché una vez, nosotros fuimos llamados a ser sal de la tierra, no azúcar. Entonces, a veces la sal nos hace arder los ojos, ¿sí? Y nos es un poco incómodo, pero es importante todo esto porque es justamente para vida eterna. Y lo que ahí estábamos compartiendo en Juan 6 sobre Yeshua, el pan de vida, él en un momento 2 veces le dicen, ¿qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Y Yeshua dice, que crean en mí, que crean en el Ben Hanadam, en el Hijo del Hombre que fue enviado, que crean en mí. Y eso es tan importante, hermanos, porque se ha perdido en las raíces hebreas y en el mesianismo el creer que Yeshua es Dios, es Elohim. Hasta han dejado de creer que Yeshua es el Mesías y lo han bajado a un nivel de un ser humano, hijo de José y de María. Hasta la gente que lee y estudia el Talmud lo ha negado rotundamente por esa infección de lo que es la religión. Cuando nosotros recién el pastor decía, nosotros no estamos, no sé cómo dijiste, del cristianismo, ¿sí? Tampoco estamos en
lo que es raíces hebreas. Tampoco estamos en el judaísmo ni en el mesianismo. Nosotros nos salimos de todas las religiones, hermanos, porque nosotros somos un pueblo. Nosotros tenemos un estilo de vida diferente. Nosotros tenemos el pan de vida, no el pan de religión. El pan de vida que es Yeshua. Entonces nosotros tenemos que funcionar como familia, como pueblo, como el cuerpo del Mesías aquí en la tierra, siendo Él la cabeza, enfocándonos en Él. Y eso Amén. es fundamental. Viste que en el verso dice 41, dice, los perushim dijeron, ¿sí? Los fariseos dijeron, pero ¿cómo descendió este pan del cielo? Dice, ¿no era este Yeshua el hijo de José? Dice que nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Y cómo dice este que es del cielo? Que descendió del Que descendió cielo. del cielo, que es del cielo. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que aprender, que si leemos la palabra la vamos a leer completa. Si hablamos de la palabra, es poner la palabra completa. Y tratemos de cuando nosotros hacerla completa. No buscar lo que a nosotros nos gusta, lo que decimos, esto me gusta y lo hago, lo otro no, esto no me gusta, o saco un versículo y este me gusta y no miro todo lo demás que dice el versículo, sino todo la palabra es la que nos instruye. Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Dónde apuntamos? ¿Qué es lo que hacemos con nuestra vida? Porque yo sé que no voy a tener muchos seguidores, porque no me interesa, primero. Segundo, no te voy a endulzar los oídos y te voy a hablar la verdad y te voy a enseñar la verdad, porque los demás endulzan bastante, entonces ya con eso es suficiente, porque dice que el azúcar es peor, ¿sí?, que la sal, y después trae más problemas a nuestro cuerpo. Entonces, tratemos de valorar lo que el Padre nos dio, atesorar la palabra, hacer la palabra y ser hacedores de la palabra. Porque si no somos oidores solamente, no la vamos a cumplir, porque no la tomamos en nuestro ser, en nuestro corazón. Entonces, si nosotros la vamos a hacer, hay mucha gente que piensa ser salva, ¿sí? Pero hay algo que se dice, que verdaderamente los verdaderos adoradores son en espíritu y en verdad, ¿sí? Eso que dice espíritu y en verdad, ¿qué sería? En el Ruach y en Emet, ¿qué sería? Que los que verdaderamente uno está haciendo, nosotros debemos mostrar. Que los demás vean lo que hacemos. Porque si el otro que está mirando ve lo contrario de lo que vos estás haciendo, eso que vos estás haciendo no es de bendición para el otro. Porque estás haciendo lo contrario de lo que vos hablás. Entonces, si vos hablás, que sea compatible lo que uno habla con lo que hace. Si nosotros lo hacemos, vamos a tener ese conocimiento que dice la palabra. Y podemos agradar, sí, al Padre. No me interesa agradar al mundo. ¿Se entiende? No me interesa agradar al mundo. Dice que nosotros no vinimos a este mundo para que hablar la palabra y que nos aplaudan. ¿Sí? Al contrario, dice que vamos a ser perseguidos. Vamos a ser juzgados. ¿Sí? Vamos a ser odiados. ¿Por qué? Porque les va a doler el callo cuando nosotros le hablemos. ¿Sí? Y cuando nosotros hablemos, lo que nosotros decimos, hagamos. Porque si tu esposa dice lo contrario, tu esposo dice lo contrario, tus hijos dicen lo contrario, que viven contigo, entonces hay algo que está funcionando mal. Y lo que nosotros tenemos que lograr, eso es lo que yo te voy a exhortar,
que Yeshua es el pan de vida, que es algo que verdaderamente vino a cumplirla a la Torá, y vino a hacerla, y la vino a vivir. ¿Por qué? Porque Él verdaderamente quiso agradar al Padre. Porque Él era, pero vino en carne. ¿Se entiende? Y vino a sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Entonces, ¿qué gratitud tenemos nosotros? ¿Qué hacemos para agradarle? A eso lo que el Padre vino a hacer, que vino y entregó, dice, a su Hijo amado, para que sea sacrificado, para que nosotros seamos redimidos. ¿Se entiende? Entonces, si vamos a hacer verdaderamente, no es un juego. La verdad es verdad. Entonces, si queremos ser agradar a Dios, tenemos que verdaderamente cumplirlo. Entonces, no es un juego. El que se piensa que es un juego, y también eso a los maestros, a los pastores, a los roes, sacerdotes, todos los que quieran decir apóstoles y todos los que se pongan nombres, cumplan, no se pongan nombres, cumplan la palabra y hagan la palabra. Amén. Porque siendo un hermanito solamente humilde, podés ser, hablar, predicar y hacer la voluntad de Elohim. No necesitas rótulos. Así es, ¿Sí? no se necesitan Entonces, títulos. Esa es la orden de Adonai. Que nosotros seamos discípulos, pero esos discípulos tienen que ser firmes. Así Esos es. discípulos tienen que ser esas rocas que son inmovibles. Amén. ¿Se entiende? Entonces, esa es la palabra que nosotros tenemos para hoy, Sí. que seamos verdaderamente hacedores de la palabra, porque Elohim, ¿sí? Él nos dio todo. Amén. Y nosotros podemos aceptar y podemos comer de ese pan, de ese sacrificio, por favor, por misericordia. Vamos a compartir aquí las hermanas. Patricia Álvarez dice, ser verdaderos discípulos del Mesías. Amén, así es. Moni dice, evidencias de quienes verdaderamente somos y a quién pertenecemos. Así es. Y que la verdad nos hizo libres. Amén, amén, Moni. así es. Amén. Bueno, vamos concluyendo ya. Ya se nos pasó la hora, pastor. Qué tremendo cómo pasa y qué lindo poder compartir. No hubo ningún mate. No, hoy ni un mate llegamos a hacer, pero bueno, qué bárbaro. lo teníamos listo, todo preparado. Qué bárbaro. Bueno, pero la verdad que es muy lindo el tema de poder compartir las parábolas de Yeshua, porque él hablaba en parábolas para lo que era lo cotidiano, ¿sí? Entonces, ese es el motivo. ese es el motivo para poder cotidiano. entender, claro, lo Porque cotidiano, vivir. Las cosas cotidianas son las que nosotros tenemos que todos los días luchar. Exacto. Esas son las luchas importantes. Y entonces, bueno, Yeshua a través de eso nos enseña, ¿sí? Y poder entender que nosotros teniendo a Yeshua, que es la palabra, como dice Juan, ¿sí? El verbo se hizo carne, la dabar, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, teniendo y comiendo cada día de su palabra, es que nosotros la asimilamos, nos nutrimos y somos esa unidad con Yeshua. Por eso ahí se cumple el que come mi carne y bebe mi sangre. Sí, es una alegoría, obviamente que Yeshua no estaba hablando ni de canibalismo, ni estaba hablando de comer sangre, porque en la Torá está prohibido eso. Entonces no estaba hablando de comer sangre ni de comer su propio cuerpo, sino que lo estaba diciendo en forma alegórica, que nosotros comamos de su palabra y la asimilemos en nuestra vida. Y que podamos decir como Pablo decía, con Yeshua estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Yeshua vive en mí. ¿Sí? Y ojo que no está hablando de una forma que muchas veces se ha tomado el cuerpo y en el pan y el Claro, vino, la sangre.
¿sí? Exacto. No está hablando No es de la eso. Eucaristía. No está hablando de ninguna No. Santa Cena, ninguna No. Eucaristía, no está hablando nada de eso. No. Está hablando de un sacrificio. Exacto. Y bueno, vamos a saludar, allí está Javier, shalom, shalom, Javier, bendiciones, bienvenidos. Están también, allí se conectó Luis Alberto Moreno Prasca desde Colombia, shalom, shalom, bienvenido, muchas hermano. bendiciones. Y sí, es importante esto de lo que es el pan de vida, porque el hecho de poder vivenciar a Yeshua desde ese aspecto de su palabra, ¿sí? Que como él decía más adelante, que ahí leímos en Juan 6, versículo 63, que decía, mis palabras son espíritu y son vida, es vivenciar la Torá, es vivir a Yeshua como la Torá viviente, ¿sí? Y es realmente andar en el espíritu. Es lo que realmente significa ser llenos del Espíritu. ¿Sí? Amén. Amén. Hermosa la palabra de Yeshua, ¿no? Que nos habló y nos dice qué es lo que debemos hacer para que nosotros podamos tener esa vida, ¿no? Que Él es ese pan de vida, que es Él el que nos dio, ¿sí? Ese pan que nosotros debemos tener, ¿sí? Comer y participar de esa vida, porque no es comer y beber y participar de una Santa Cena, sino hacerla, vivirla, ¿sí? Comer es tener en nuestra vida un cambio, ser verdaderos, como dice la palabra, hacedores de la palabra. Y hermoso lo que Adonai nos deja para que nosotros podamos vivirlo, ¿no? Y poder darle a otros, porque nosotros tenemos que dar la palabra a otros. Así como le habló a la samaritana, que le dijo esa agua, ¿sí? Que te da vida, que soy esa agua de vida. También ese es el pan, ¿sí? Y también la semana que viene vamos a hablar de la vid. Amén. Que Él es la también vid. De la vid y esos y los pámpanos. Así que Adonai dice que Él es ese pan. Y cuando Él hacía esos milagros y esos prodigios que Él hacía, era para que el pueblo vea de lo que Elohim hacía por ellos. Así como mismo Elohim lo hizo en los tiempos antiguos, ¿sí? Con los padres antiguos, ¿sí? En los tiempos lejanos de esas épocas, ¿no? De cuando salieron de Egipto y todas las cosas que Él hizo. Por eso citaba la palabra para enseñarnos. Bueno, vamos a dar gracias. Amén. ¿Sí? Vamos a orar. Dar gracias a Adonai por todo lo que Él nos da. Amén. Y por todo lo que Él siempre nos promete y que nosotros debemos cumplir, ¿no? Amén. Damos gracias a Adonai. Gracias porque sabemos que tú eres ese pan de vida, que tú eres ese sacrificio, ¿sí? Que podemos vivir verdaderamente una vida en un sacrificio, que tú eres ese hacedor, ¿sí? Tú eres ese hacedor. Tú eres ese verdadero Elohim, que podemos cumplir todas las cosas poniéndolas delante de ti. Te pedimos que tú nos ayudes, Adonai, a poner en práctica, que nuestra emuná sea verdadera y que podamos ser cambiados y vivir, sí, vivir lo que tú nos has dejado, esas enseñanzas, y poder ser verdaderos hacedores de tu palabra y poder adquirir, Padre, y poder ser verdaderos hacedores y tener esa vida olam que tú nos prometes. Y damos gracias, Padre, porque sabemos que tú eres ese Dios, ese Elohim que todo lo puede, todo lo hace y que todo lo que promete es cumplido. Damos gracias en el nombre de nuestro amado Yeshua. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Nos despedimos, hermanos. Fue una bendición compartir con ustedes este mensaje. Que el Eterno les bendiga y nos estamos viendo en el próximo encuentro, el próximo miércoles a la misma hora. Amén. Shalom. Nos estamos viendo. Tengan un hermoso
término de día. Que Adonai los bendiga, los guarde y que Él sea ese pan, ese centro en nuestras vidas. Que Él nos alimente, que nos dé de esa palabra y que nosotros podamos ser hacedores de esa palabra. Damos gracias. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Bendiciones.